Buenas noches, mis queridos hermanos. Gracia y paz de Cristo sea con todos ustedes. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Un abrazo grande, un abrazo santo para todos esos lindos hermanos que tienen ese bello ministerio allá en Chile. Muchas gracias, hermanos, de verdad. Hoy quiero compartir con ustedes de uno de esos personajes bíblicos que más admiro en toda la palabra de Dios. Daniel, un hombre de acción y oración. El profeta Daniel, mis queridos hermanos y amigos, es uno de los hombres que más admiro en la historia del pueblo judío. Como todos sabemos y como hemos leído ya el libro de Daniel, y en esta clase me imagino que se han dado muchos mensajes en profundidad con respecto a este joven, vamos a hacer un resumen. Dice, Daniel fue llevado desde muy joven al exilio, muy jovencito. Fue un muchacho, como decimos aquí en Venezuela, en que no había tacha alguna, hermanos. Era de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey. Era apto para que se le enseñase las letras y la lengua de los caldeos, según Daniel capítulo 1, versículo 4. Junto a sus tres amigos, era de la clase especial y de lo mejor que Nabucodonosor pudo sacar de su invasión a Jerusalén. Era en verdad un príncipe de Dios, era del linaje de la tribu de Judá. Nabucodonosor, hermano, dio órdenes para que a este muchacho le resetearan su mente en cuanto a lo que pudiera conocer de su Dios. Daniel iría entre unos 14 y 17 años, lo llevaron cautivo a Babilonia. Y como joven, el principal o la principal ocupación de Nabucodonosor, y dio órdenes para eso, para que este muchacho lo resetearan, que quitaran todo lo que él pudiera conocer de su Dios. Eran jóvenes tan especiales, mis hermanos, que el rey le ofreció de su comida. Era tanta la preocupación del rey Nabucodonosor, porque estos jóvenes eran fieles a Dios, que les cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar. Cada nombre hebreo representa un significado muy especial. Y Daniel era Daniel, significaba Yahvé juez. Todos los nombres hebreos que terminan en él significa Dios es algo. Igual que Azarías, también los que terminan en Nehemías, Malaquías, terminaban en la partícula Yah, que también representaba de una manera el nombre de Dios. Misael era el otro joven, terminaba en él. Y era tanto el deseo de Nabucodonosor de que estos hombres, que estos chamos, como decimos nosotros aquí, se olvidaran de Dios, que le quería cambiar el nombre, o les quiso cambiar el nombre, o les cambió el nombre. Le enseñó cosas contrarias a lo que Dios había dicho que se alejaran. Les mandó a enseñar astrología, adivinación, magia, todas estas cosas. La ley decía que no las siguieran, porque era parte de la creencia de otros pueblos y lo iban a apartar a ellos de la fe. Sin embargo, Nabucodonosor, con ese deseo de cambiarle el chip, de quitar las cosas de Dios y meterle las cosas de él, les enseñó esas cosas contrarias a lo que Dios había dicho de que se alejara. Y aún así, mis hermanos, como todos sabemos, Daniel fue 10 veces mejor que el resto de los muchachos babilónicos. Mas, sin embargo, Daniel tuvo algo sumamente importante, hermanos. Daniel no le fue infiel a Dios. No aceptó la comida del rey. Esa comida iba contra sus principios religiosos. No pudo hacer nada para que su nombre no fuese cambiado. Mas, sin embargo, sabía quién seguía siendo. Eso era algo que no podía hacer nada, hermanos. Era lo que la demás gente iban a nombrarlo a él. Él no puede cambiar
el vocabulario de las personas. Y usted no puede hacer nada que la gente deje de decirle las cosas que dicen. Hay gente que le ponen apodo a uno y cómo hacer uno para que le quiten ese apodo. No se puede, usted no puede controlar lo que las demás personas digan. Mas, sin embargo, hermanos, Daniel sabía quién seguía siendo. David sabía quién era. Y con todo y que no podía hacer nada para que su nombre fuese cambiado, hermano. Con todo, en los días del rey Belsasar, a él lo conocían como Daniel. Usted lo puede revisar en Daniel 5:12. Cuando la esposa de Belsasar dice, yo recuerdo que allá en el reinado de tu abuelo, en Nabucodonosor, había un tal Daniel que interpretaba los sueños. Con todo y que habían mandado el mandato, cámbienle el nombre. No pudieron, siguieron reconociéndolo como Daniel. Bueno, algunos le dirían Daniel, otros le decían Belsasar, pero Daniel sabía quién era y quién seguía siendo. Aprendió lo que se le enseñó. Fue el mejor de la clase, pero sabía que era mentira, que era idolátrico. Daniel nunca perdió su identidad. Daniel fue el mejor mago. Daniel fue el mejor adivino. Daniel fue el mejor en las artes caldeas. Recuerdo yo que una vez dándole la clase a los jóvenes de Daniel, porque este personaje me fascina. Estuve yo indagando y los caldeos fueron los primeros o los que descubrieron la ecuación de segundo grado en matemáticas. Yo le decía a los jóvenes, Daniel usó la fórmula de la ecuación de segundo grado y fue el que mejor la usó. Fue mejor, 10 veces mejor que todos, hermanos. Pero Daniel sabía que eso no era cierto. Daniel sabía que la magia era mentira, que la adivinación era mentira. Y se los probó a él mismo ir a no solamente interpretar el sueño de Nabucodonosor, sino a decirle que había soñado, cosa que los demás no pudieron hacer. Pero era algo que él tenía que estudiar, hermano. Era algo que él tenía que resolver. Dios lo había puesto ahí por una causa. Cuando a mí se me acercan y me preguntan los hermanos, cónchale, a mi hijo le están enseñando la teoría de la evolución, segundo o tercer año de bachillerato. Tranquilo, hermano. Que su hijo responda lo que dice el libro. En el examen, que responda lo que diga el libro. Porque es una respuesta a una pregunta puntual, que tienen que responder como dice el libro o como le enseñó el maestro. Pero mantener el espíritu de Daniel, que aunque sea mejor y saque la mejor nota en ese examen, siga creyendo que eso es mentira. Y así sucesivamente con el resto de cosas, hermano. A veces nosotros nos enrollamos mucho, hacemos muchos problemas de este tipo de situaciones que se nos presentan en la vida y vemos cómo lo resolvió Daniel. Daniel fue fiel a Dios tanto internamente como externamente. En su cuerpo no entró nada físico que desagradara a Dios, ni tampoco entró nada espiritual que desagradara al Señor. A Daniel se le prohibió orar y Daniel no dejó de hacerlo. Daniel fue llevado al foso de los leones y aceptó su sentencia, pero Dios lo rescató de ese foso de los leones. Los actos de Daniel hicieron que tanto Nabucodonosor como luego Darío, dos reyes paganos de naciones distintas, Nabucodonosor rey de Babilonia y Darío rey de Media, de Persia. Pero sus actos, su fidelidad a Dios hicieron que tanto Nabucodonosor como Darío creyeran en su Dios, creyeran en el Dios de Daniel. Intentaron borrarle el chip, hermanos, y terminaron ellos alabando y glorificando el nombre de Dios. Esto es hermosísimo, lo que hizo este hombre, Daniel. Y Daniel envejeció. Fue llevado a los 14 o 16 años, póngale, de joven. Y Daniel murió cerca de los 90 años, 86, 88, 90 años. Todos los 70 años del cautiverio, Daniel estuvo allá sirviendo al rey de Babilonia. Pero una de las cosas que más admiro de Daniel, hermanos, es su tenacidad, su astucia, su vitalidad, su mente. Cerca de los 90 años, ese hombre estaba vital,
Ese hombre estaba cuerdo. Ese hombre tenía una mente maravillosa, una memoria maravillosa. Daniel durante toda su vida fue astuto, fue tenaz. Dice la Biblia en Daniel capítulo 9, versículo 1 al 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjense lo que está diciendo este texto, a veces nosotros lo leemos muy rápido, hermanos. Como dije anteriormente, para este tiempo Daniel debió haber tenido entre unos 85 y 87 años. Que está sucediendo esto de Daniel capítulo 9, los dos primeros versículos. Una muy buena memoria. Daniel se dio cuenta que estaba en el primer año de Darío, hijo de Asuero, en la nación de los Medos. Ya no estaban los babilonios. Epa, Dios habló sobre este tiempo, recordó Daniel. ¿Y a dónde fue Daniel? A los rollos o a los libros del profeta Jeremías. Daniel tenía los rollos del profeta Jeremías. Pues sí, ahí dice que di. Miré atentamente en los libros del número de los años del que habló el profeta Jeremías. Daniel tenía los rollos del profeta Jeremías. ¿Cómo los consiguió? Si Jeremías terminó de escribir años después de que él fuera llevado cautivo. Por eso que le decía hace un rato, hermano, a veces uno lee esto y lo lee tan rápido que no se da cuenta. ¿Cómo consiguió Daniel esos libros si Jeremías escribió hasta Sedequías por allá? Y Daniel fue llevado antes. ¿Qué hizo Daniel para conseguir esos libros? No sé, hermano. Pero Daniel tenía esos libros ahí. Daniel tenía esos libros ahí. ¿Cómo y dónde los escondió del hombre que quería borrarle el chip de su memoria? Tampoco lo sé, hermano. Pero yo veo ahí la astucia de Daniel. Nabucodonosor jamás le iba a permitir tener los libros de Jeremías. Si al contrario, Nabucodonosor quería que Daniel se olvidara de todo lo de Dios. Algo tuvo que hacer Daniel, hermano, pero consiguió los libros. Debió haberle costado demasiado dinero mandar a traer esos libros. Debió costarle demasiado dinero el que se los llevó y que pasara, no sé, la aduana allá de los babilonios, que llegara al palacio del rey y que se los diera a Daniel y que Daniel los escondiera. Eso tuvo que tener un costo económico grande, hermanos. Pero Daniel los escondió y Daniel, cuando empezó el reinado de Darío, hijo de Asuero, el primer año, cuando comenzó el reino de Media, sacó sus libros y se sentó a leerlos. Y miró atentamente en los libros el número de los años que habló el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. ¡Wow! Esto es de admirar, hermanos. Y esto a mí me emociona. Por eso que yo admiro mucho a este hombre. A un viejo, hermanos, y era de gran entendimiento. ¿Qué leyó? Lo que Jeremías escribió. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Esto fue lo que leyó Jeremías, hermano. Daniel estaba en el primer año del rey Darío, del reinado medo-persa. Justo cuando Ciro, que es el mismo Darío, pero esta es parte de la historia, hermano, no hay tiempo ahorita para explicar por qué digo que Darío era el mismo Ciro. Si usted quiere y tiene acceso, busque Daniel 11:1 en la Septuaginta y léanlo en la Biblia de la Reina Valera. Eso más o menos le puede aclarar. Pero Daniel, cuando vio que ya esa noche que Belsasar, en la escritura de la pared, que Daniel le interpretó lo escrito y que esa noche murió Belsasar, hasta esa noche llegó el reino babilónico. Entró Ciro y comenzó a gobernar. Que el mismo Darío comenzó a gobernar. Daniel en ese primer año, hermanos, lee los libros. Pero aquí, ¿qué pasó? Jeremías dice que voy a castigar al rey de Babilonia. Jeremías dice que vamos a servir al rey de Babilonia 70 años. Ya el reino de Babilonia no está. Ya han pasado 70 años. Esto está muy cerca. El retorno a nuestra tierra está muy cerca.
Recuerde que Daniel estudió la lengua de los caldeos. Daniel era un calculador, un hombre de cálculo, un hombre de aritmética, un hombre de álgebra, un hombre de todas las artes de los caldeos, hermano. Si usted se da cuenta del álgebra de Baldor, usted lee el álgebra de Baldor y todas las páginas del principio del álgebra de Baldor, no es un árabe, alguien de por allá de esa zona del Medio Oriente, de los caldeos, donde se inició la cuna de la expansión de todo. De allá vienen todos esos conocimientos, hermano. Y Daniel estaba ahí, leyendo. Epa, aquí, ¿qué pasó aquí? Ya estamos a puntico, ya pasaron los 70 años. Ya habían pasado los 70 años. Ya el imperio babilónico no estaba en el poder. Estaba muy cerca el cumplimiento de los tiempos. Era un hombre confiado y pendiente de los asuntos y promesas de Dios. Y esto de resaltar, era un hombre confiado y pendiente de los asuntos y de las promesas de nuestro Dios. Daniel era un estudioso de las Escrituras. Si no hubiese recordado lo que había dicho Jeremías y no hubiese acudido a los libros que los tenía a mano, hermano. Daniel era un hombre que velaba y oraba. Si había un hombre que velaba y oraba, era Daniel. Por eso la lección se llama Daniel un hombre de acción y de oración, hermano. Daniel oraba. Y en una de esas oraciones, que nos narra Daniel capítulo 9, versículos 3 y 4, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vamos a saltar al versículo 9 y 10, que siguió orando Daniel. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. ¿Qué está haciendo Daniel? Primero, yendo a la presencia de Dios, confesando sus pecados, agradeciendo a Dios por su misericordia, por su perdón. Aunque ellos se habían portado mal, él está confesando y pidiéndole a Dios su perdón. En Daniel 9, 12 al 13 dice, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué bonito, debemos aprender tanto a Daniel. Estas oraciones son hermosísimas, hermanos. Y dice Daniel capítulo 9, versículo 20, hermanos, que aún estaba hablando y orando, Daniel, y confesando su pecado y el pecado de su pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¡Wow! ¡Qué rápido responde nuestro Dios! Daniel era un hombre a quien Dios responde con presteza, hermano. De una vez comenzaba y orando y hablando y fue la respuesta de Dios. Un hombre a quien le iban a dar más de lo que tiene, sabiduría y entendimiento. Eso fue lo que le dijo Gabriel, vengo a darte sabiduría y entendimiento, Daniel. Y fíjese lo que dice el verso, al principio de tus ruegos,
fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Lo primero que quiero analizar es esto, hermano. Daniel era un hombre muy, muy amado por Dios. ¿Y cómo no va a amar Dios hombres y mujeres que tengan un corazón como el de Daniel, con esa fidelidad? ¿Cómo no nos va a amar Dios a nosotros, hermanos, si tomamos ejemplo a este hombre, Daniel, toda su vida de fidelidad a Dios? Un hombre fiel desde su juventud, un hombre que amaba al pueblo de Dios, que oraba y ayunaba por el pueblo de Dios, un hombre que se ocupaba en el pueblo de Dios, hermano, un hombre que invertía su tiempo y sus recursos en la obra de Dios. Hace rato comenté, hermano, que para que Daniel tuviera esos libros de Jeremías, tuvo que haber invertido muchísimo. Invirtió su tiempo, 3 veces hacía oración al día, estaba ocupado, oraba, ayunaba por el pueblo de Dios. Era un hombre que se dedicaba y sufría, le dolía su pueblo. Ahí lo vemos reflejado en la oración, hermano. Un hombre cautivo allá sirviendo al rey, un hombre importantísimo. Y sin embargo siempre había tiempo para el pueblo de Dios y siempre había tiempo para Dios. Hermano, créame, nuestro Dios se ocupa de aquellos que se ocupan en su obra. Si usted se ocupa en la obra de Dios, Dios se va a ocupar de sus asuntos, hermano. Si yo me ocupo en la obra de Dios, Dios se va a ocupar de mis asuntos. Lo he vivido, lo vivo y lo seguiré viviendo. Y estoy seguro que usted también lo ha vivido, lo vive y lo seguirá viviendo, hermano. Ahora, el banquete principal. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, le dijo Gabriel. Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Su ruego comenzó por ahí en el capítulo 9, versículo 3, 2 o 3 más o menos. Y estamos hablando del versículo 20. Su oración fue extensa, fue larga. Pero Daniel no había comenzado a orar, hermano. Daniel no había comenzado a orar cuando ya Dios estaba respondiendo sus oraciones. Qué presto está nuestro Dios para responder las oraciones de los hombres y mujeres como Daniel, hermano. La respuesta de Dios. Al principio de tus ruegos, Dios sabía lo que había en el corazón de Daniel. Dios sabía lo que iba a pedir Daniel. Toda una vida de oración, Dios ya sabía qué era lo que Daniel le iba a pedir. Porque Dios lo vio abriendo ahí los libros del profeta Jeremías. Y al principio de tu ruego, nada más comenzando la oración de Daniel, ¡pum! Mandó la orden. La orden, hermanos. ¿Cuál orden? La que Dios tenía preparada muchos años atrás, incluso antes de que naciera el bisabuelo o probablemente el tatarabuelo de quien la diría. La orden de Ciro, el decreto de Ciro de que podían regresar a Jerusalén y edificar templo para nuestro Dios. Usted lo puede buscar ahí, Isaías 44, 28, como 200, 300 años antes, profecía. Y vemos el cumplimiento en Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 2. Ciro haciendo lo que Dios siglos atrás había dicho que iba a hacer. Esa fue la orden, el decreto de Ciro. Daniel, yo sé que tú has estado buscando en los libros de Jeremías, y es cierto, y no has comenzado a orar al principio de tu ruego, ya el decreto está dado. Daniel orando aquí, ubicado en el palacio del rey, en ese mismo tiempo, a esa misma hora, en ese mismo lugar, en Persia, estaba Ciro firmando el decreto de vuelta. Ambos eventos simultáneos, hermano. Todo en sincronía, sincronizado. Así actúa nuestro Dios. Aunque nosotros no lo entendamos, así actúa nuestro Dios. Dios tiene el control de todo, de absolutamente todo, hermanos. Y no solamente responde la oración de Daniel con presteza, sino que le muestra su plan de salvación
para la humanidad, que es lo que está ahí en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Responde lo que prometió en el pasado y le muestra el futuro. Seguido ahí viene Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, que es donde está las 70 semanas de Daniel. Y ahorita no vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel, por supuesto. Pero lo que yo veo aquí, hermanos, es que situándome en el tiempo de Daniel, Dios está respondiendo la oración de Daniel, lo que prometió en el pasado, 200 años, 300 años antes. Y también en ese mismo momento le está mostrando lo que va a acontecer en el futuro con el Señor Jesús. 2 años más tarde, hermanos, en Daniel capítulo 10, versículo 1 al 3, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ya para este tiempo, ya Daniel pareciera que no estuviera bajo el servicio del rey. Estaba en su condición de jubilado, como diríamos nosotros. Había Daniel para rato. Y fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Imagínense lo que había en el corazón de Daniel, la revelación, un conflicto grande. Pero Daniel comprendió la palabra y a los 90, casi 90 años, tuvo inteligencia en la visión. Dice Daniel, en aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. Cada semana tiene 7 días, son 21 días. Por espacio de 21 días, hermano. No comió manjar, no comió manjar delicado, no entró su boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, no se perfumó. Daniel estaba en buena posición económica hasta que se cumplieron esos 21 días. La causa de su aflicción, al parecer una vez más, el pueblo de Dios, hermano. Paralelamente, Daniel estaba sintiendo esto. Y en Esdras capítulo 4, versículo 5 dice que los samaritanos sobornaron, además contra ellos, a los consejeros para frustrar sus propósitos, y lo hicieron todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Cuando Ciro dio la orden de regresar, que regresó solo a ver con 50,000 hombres, y llegaron y se situaron en las ciudades, y ya iban a comenzar a trabajar en la restauración del templo, que llegaron y lo primero que hicieron fue edificar el altar porque había que sacrificar holocaustos a Dios, y hubo una gran alegría y lloros y gritos, y los viejos recordaban cómo había sido el primer templo, los jóvenes veían ahí los cimientos puestos y era una gran algarabía, y dice que los lloros y los gritos se oían de lejos. Lo primero que edificaron fue el altar, pero cuando iban a seguir edificando el resto de la obra del templo, los samaritanos, los envidiosos samaritanos, mandaron a parar la obra. Dice, durante todo el tiempo del Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en este momento que está sucediendo esto con el pueblo, que están sufriendo allá en Jerusalén, es el momento en que Daniel está sintiendo eso y hay aflicción en él. Durante 3 semanas ayunando y orando. Fíjense, en espacios distintos, pero Daniel sentía en carne propia lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, que era su pueblo, hermanos. Y el día 24 del mes, o sea, 3 días más tarde, 7 por 3, 21, 3 días más tarde, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de faz. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues solo yo, y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Una vez más, Dios respondiendo, hermanos. Una vez más, Daniel orando y Dios respondiendo. Daniel no sabría ciencia cierta o no sé lo que estaba pasando allá en Jerusalén, pero él estaba aquí en el río Hiddekel y él estaba sintiendo, algo está pasando con mi pueblo, algo está pasando. Suspendieron la obra de la construcción del templo de la adoración a mi Dios, afligido, ayunando, y Dios mandando respuesta. Cuando Daniel comienza su ayuno, en el día 1 Dios manda respuesta. Dios manda a este mensajero celestial y dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano, y me dijo, Daniel, varón muy amado, segunda vez que lo dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie.
porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, o sea, a causa de tu oración, yo he venido. Pero mire lo que dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Cuántos días duró la ayuda de Daniel? 21 días, hermano. ¿Cuánto tiempo duró este mensajero celestial peleando con el rey de Persia? 21 días, hermano. ¿Y por qué peleaba? Porque la obra de Dios se había paralizado. Y luego vino Miguel, el arcángel Miguel, uno de los príncipes principales, para ayudarlo. Y quedé allí con los reyes de Persia. Mira, hermano, la respuesta a las oraciones a veces tardan, porque hay seres celestiales guerreando a favor de nosotros contra los que se oponen, incluso a los planes de Dios. O sea que si usted tiene ahorita una oración, hermano, la respuesta de Dios puede ser inmediata. La respuesta de Dios puede ser un sí, puede ser un no, o espérate, o alguien está guerreando para que se cumpla tu oración, hermano. Pero Dios está con nosotros, mis hermanos. Esta es simplemente una muestra de la comunión existente entre Daniel y Dios. De Elías, otro gran profeta de Dios, la Biblia dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Santiago 5:17. Y Daniel, hermano, también era tan humano como todos nosotros. Dios permita que podamos convertirnos en hombres y mujeres como Daniel. Dios permita que usted sea un hombre y una mujer como el profeta Daniel. Hermoso hermano. La oración de Daniel, la oración de Nehemías, la oración de David, hombres en el Antiguo Testamento que oraron fuertemente y fervientemente. Y en el Nuevo Testamento tenemos las oraciones de Pablo. Qué hermoso, las oraciones del Cristo, el mayor. Bueno, mi hermanito, espero que este estudio haya sido de bastante edificación para ustedes. Dios les bendiga y cuídense mucho. Y oren mucho. Sean hombres como Daniel, hombres y mujeres como Daniel, hombres y mujeres de acción y de oración. Que Dios les bendiga.